Hola, soy Ricardo Steven González Martínez del curso 10.1 de la jornada mañana del Colegio Ismael Perdomo. Este video es para la asignatura de informática con el profesor William Becerra. Antes de empezar, he de decir que no pude grabar mi rostro ya que no dispongo de una cámara para el computador y hacerlo con otra para luego sincronizarlo con el video resulta siendo un problema. Bueno, el programa que me fue asignado en el tercer periodo fue el número 4, el cual debía determinar la cantidad de dígitos de un número ingresado por el usuario y decir si dicha cantidad es par o impar. El número ingresado por el usuario solo puede ser de máximo 5 dígitos. Lo que yo le agregué a este programa es que dirá si el número ingresado es primo o compuesto. También descompondrá el número en unidades, decenas, centenas, unidades de millar y decenas de millar. Por último, le dará la opción al usuario de finalizar o volver a ejecutar el programa. Y bien, ahora explicaré el diagrama de flujo. Primero se encuentra una asignación de una variable junto con un bucle que explicaré al final. Un diálogo que dice la función del programa. Otro diálogo para indicarle al usuario que ingrese su nombre entre comillas simples. Una variable para almacenar el nombre del usuario. Un diálogo para indicarle al usuario que ingrese un número de máximo 5 dígitos. Una variable para almacenar ese número. Si el usuario llega a ingresar un número que pasa a los 5 dígitos, para eso está este bucle. La condición es la siguiente: si el número ingresado por el usuario es mayor a 99.999, o sea 5 dígitos, aparecerá un error, el cual dice que el número ingresado es mayor de 5 dígitos. Y le pedirá de nuevo al usuario que ingrese un número de máximo 5 dígitos. De nuevo la variable para almacenar ese número. Ahora hay una condicional para determinar si el número ingresado por el usuario es par o impar. Para esto utiliza la función mod. La función mod lo que hace es hallar el residuo de una división. Entonces el número ingresado por el usuario se divide entre 2. Y si el residuo es igual a 0, entonces el número ingresado por el usuario es par. Si el residuo es diferente a 0, entonces el número ingresado por el usuario es impar. Ahora están las asignaciones de variables. Primero tenemos una variable llamada counting, cuyo valor es 0. Esto lo explicaré después. Están las variables para determinar la cantidad de dígitos del número ingresado por el usuario. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Si el número ingresado por el usuario es menor o igual a 9, entonces va a tener un dígito. Si el número ingresado por el usuario es menor o igual a 99, entonces va a tener 2 dígitos. Y lo mismo hasta llegar a 5 dígitos. Bueno, ahora tenemos las asignaciones de variables para descomponer el número en unidades, decenas, centenas, unidades de millar y decenas de millar. Para esto utilicé la función trunc y la función mod. Bueno, lo que hace la función mod es hallar el residuo de una división. Lo que hace la función trunc es hallar el valor entero de una división, que en este caso me sirve para hallar el cociente. Para poder explicar esto de una mejor forma, preparé una imagen y es la siguiente. El número ingresado por el usuario se va a dividir entre 10 y el residuo de esta división siempre me va a dar como resultado el último número del dividendo. Con el trunc hallo el cociente y de esta forma puedo continuarlo dividiendo para así poder hallar los otros números. Ahora se encuentra un bucle para determinar si el número es primo o compuesto. Bueno, antes de explicar esto, primero diré qué es un número primo y qué es un número compuesto. Un número primo es aquel que es divisible por el número 1 y por sí mismo. Un número compuesto es aquel que es divisible por más de 2 números. Bueno, entonces
La i es una variable, la cual va a tener un valor inicial de 1, y esta variable llegará a tener el mismo valor del número ingresado por el usuario y lo hará de 1 en 1. Entonces el residuo entre la división del número ingresado por el usuario entre la variable i, si el residuo es igual a 0, se irá sumando a la variable counting 1, la cual tenía un valor inicial de 0. Este es de aquí. Entonces, si counting es mayor a 2, o sea que si el número ingresado por el usuario es divisible por más de 2 números, entonces el número es compuesto. Si solo es divisible por 2 números, significa que es divisible por el número 1 y por sí mismo, por lo que el número es primo. Bueno, ahora están las condicionales para determinar la cantidad de dígitos del número ingresado. Entonces, bueno, esto ya lo expliqué anteriormente. Si el número es de 1, entonces el número tiene un dígito. Y la cantidad de dígitos, que es 1, corresponde a un número impar. Lo mismo con las otras. Y ahora sigue la descomposición del número en unidades, decenas, centenas, unidades de millar y decenas de millar. Esto ya lo expliqué. Entonces, las decenas de millar va a ser la variable n5, porque se está cumpliendo la condición. Lo mismo para las otras, unidades de millar, n4, centenas, va a ser la variable n3, y las decenas es la variable n2, las unidades es la variable n1, y eso sería todo en cuanto a la descomposición del número. Ahora el programa le dice al usuario qué desea hacer. Si desea ejecutar el programa de nuevo, que ingrese el número 0. Si desea finalizar el programa, que ingrese cualquier otro número. Y la variable que está al comienzo. Entonces, aquí es donde entra este bucle. La variable d va a tener un valor de 0, que es la condición de este bucle. D es igual a 0. Mientras esta condición se esté cumpliendo, entonces el bucle se va a repetir, lo que hace que el programa al final se repita. Si este valor llega a cambiar, entonces el bucle se cierra, y eso sería todo. Por último, hay un diálogo en el cual le da las gracias al usuario por utilizar el programa. Y este es el funcionamiento del programa.
Por último, para finalizar este video, mostraré las evidencias del programa, que son estas de aquí. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Adiós.